Dios y la patria, se abre la sesión. La presente sesión 211, antes de comenzar el orden del día, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Para la sesión del día de hoy se han recibido los siguientes documentos. Urgencia suma por parte del presidente de la República para el proyecto que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiera especial celeridad. También tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República presentando urgencia simple para el proyecto que establece un nuevo código penal. Urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el código orgánico de tribunales en materia de jurisdicción extraterritorial en caso de delitos de cohecho, por lo que deben responder penalmente las personas jurídicas despachado en la sesión de ayer. Proyecto iniciado en moción que modifica la ley 20.000 para incorporar el tipo especial de homicidio destinado a impedir la adquisición de drogas a bandas rivales. El proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable a los delitos de secuestro y sustracción de menores e imponer la accesoria de expulsión a extranjeros infractores. Proyecto iniciado en moción que modifica cuerpos legales que indica para exigir el desafuero previo de un general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones para formalizar investigaciones penales en su contra. Correo electrónico de Fiscalía Nacional por el cual se excusa de no poder asistir el señor fiscal nacional a la sesión de hoy. No envía representación. ¿Sin representación? Sin representación. Correo electrónico del Gabinete de la Policía de Investigaciones de Chile comunicando que el señor director general se excusa de no poder asistir, pero sí asisten en su representación, como se le ofreció, digamos, en su momento, la señora Marisela Gárate Vergara, jefa nacional jurídica, perfecta inspectora. Doña Marisela. Sí, si le parece a la comisión, por favor, permitir que nuestros invitados puedan estar en la sesión, en la mesa, ¿sí? Sí, por supuesto, incluido don Mario. Si les parece, vean. Gracias. La anuencia tengo que pedirla. Doña Marisela Gárate Vergara, ella es jefa nacional de jurídica, perfecta inspectora, acompañada de la señora María Teresa Moraga, profesional. El señor director general de Carabineros comunica que no puede asistir el día de hoy, había consideración de obligaciones profesionales impostergables, pero asiste en su representación el director de Justicia y auditor general de Justicia, don Jaime Elgueta Burgos. Correo electrónico del abogado penalista, señor Juan Pablo Mañalich, se excusa de no poder asistir el día de hoy. El señor Mario Soto Cordones confirma su asistencia a la sesión del día de hoy. El correo electrónico también de Defensoría, confirmando la asistencia en representación del señor Defensor Nacional, del señor Leonardo Moreno Holman, asesor legislativo, y don Joaquín Alejandro Müller, abogado de la Unidad de Estudios Nacional. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, excusa de no poder asistir la señora ministra el día de hoy porque está citada a la misma hora la subcomisión mixta de presupuesto, y tenemos presente también a la diputada doña Carolina Marzán, quien solicita que un proyecto de su autoría, el boletín 16.733, que modifica el Código Penal y la ley 21.020, tipifique y sanciona el delito de zoofilia y otras, solicita que este proyecto se refunda con los otros tres proyectos que se refieren a zoofilia, que la comisión ha visto en alguna oportunidad, lo tuvo en tabla y ahora está en una comisión, en una reunión y tratamiento por parte de los asesores parlamentarios que hoy día se efectuó para los efectos de concordar en un texto o proponer un texto para hacer indicaciones. Eso, señor presidente. Bien. La única solicitud que hay pendiente es la diputada Marzán para los efectos de refundir el proyecto. Bien, muchas gracias. Con otro, ya refundido. Gracias, señor secretario. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, se plantea el... Sí, le voy a dar la palabra inmediatamente. Señor secretario, respecto al proyecto, el Ejecutivo le pone suma urgencia al proyecto de servicio de Internet de proveedores. Sí. Habíamos quedado un acuerdo con el Ejecutivo para que se realice una reunión técnica con nuestros asesores. ¿Eso se ha informado respecto a la realización de esa reunión para poder llegar con el detalle de los acuerdos? Sí, efectivamente. Fue el jueves anterior a la distrital, y que en Santiago, en La Moneda, se efectuó una reunión
participaron algunos asesores y también representantes, tengo entendido, de PDI, no sé si de la Fiscalía Nacional, ¿Ya? respecto a eso, pero la persona, señor presidente, señor diputado, que está a cabo, digamos, manejando estas reuniones es el asesor jurídico don Rafael Collado. Y no hemos recibido hasta el momento una comunicación de cuál es el resultado en términos de acuerdos o de modificaciones. Bueno, vamos a solicitar, si le parece, formalmente al Ministerio del Interior que nos pueda hacer llegar el detalle de los acuerdos de esa reunión para conocimiento de las y los señores diputadas y diputados, porque de lo contrario va a ser una discusión inútil del proyecto. ¿Ya? Y respecto del nuevo Código Penal, nosotros acordamos ahí, tenemos un acuerdo vigente, entiendo, de 3 meses, para que se pueda revisar a través de los asesores técnicos. ¿Ya? La idea de eso también para las señoras y señores parlamentarios de la comisión es que no estemos discutiendo artículo por artículo lo que se refiere al nuevo Código Penal. Evidentemente, para mantener cierta coherencia del texto es que hemos derivado este trabajo a nuestros equipos técnicos y le voy a pedir a nuestra secretaría que pueda supervisar ahí ese trabajo, o si es necesario citar alguna reunión o alguna comisión extraordinaria para hacer una revisión del avance. ¿Ya? Perfecto. Eso. Bien, ahora ofrezco la palabra sobre la cuenta, porque entiendo que no hay ningún otro acuerdo que tomar, señor secretario. La diputada Marzán. Ya, diputada Marzán, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Los saludo a usted y a todos los integrantes y las integrantes de la comisión. Vengo a hacer una solicitud con respecto a un proyecto de ley que tengo entendido que acá ya hubo una fusión de 3 proyectos respecto a la zoofilia para que puedan incorporar y refundir un proyecto que ingresé hace un tiempo atrás también respecto a lo mismo y que obviamente yo quiero que quede incorporado este trabajo que nosotros estamos realizando hace mucho tiempo como equipo legislativo. Yo creo que es de conocimiento público lo que sucedió esta semana acá en el Cerro Cañas, en Valparaíso, con una situación tremendamente dolorosa, con un perro que finalmente fue abusado por su dueño, fue maltratado, fue ultrajado y que desgraciadamente, entre otras cosas, y por eso hoy día yo oficié en incidentes a varias autoridades de gobierno, porque en su momento Carabineros, cuando se le hizo la denuncia, no llegó al lugar. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos y las organizaciones siempre nos dicen que no se le toma la seriedad, el dolor y muchas veces se menosprecia el que sea solamente un animal. Respuesta de las organizaciones, y me parece que no solamente ese, sino que otros proyectos que el gobierno también está trabajando acá para crear un registro nacional de personas condenadas por maltrato animal. Nosotros hemos seguido muy fuerte, yo sé que usted también y otros diputados y diputadas también, la causa animal, y me parece que sería bastante justo que pudiera darse la oportunidad y refundirse para tramitarlo de manera conjunta. Bien. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias, diputada Carolina Marzán. Nosotros convocamos una reunión con distintos parlamentarios y también asesores. Obviamente vamos a extender la invitación a usted también, que ha sido activa en la defensa animal, la causa y sobre todo lo que nos interesa, porque el proyecto ya lo pusimos en discusión, ya la propuesta del gobierno que tiene urgencia, pero queremos que llegue el texto relativamente consensuado previo en esta reunión con todos los actores, porque yo creo que hay un diagnóstico común de todos los integrantes de la comisión que tenemos que avanzar en aquello. Sin embargo, hubo algunas discrepancias que tienen que ver particularmente por elementos de proporcionalidad, en fin, que tienen que ser revisados en esta comisión de asesores y luego de eso que pueda venir el proyecto definitivo. Entonces, si les parece a la comisión la solicitud para poder incorporar el proyecto de la diputada Marzán para que sea refundido con las mociones ya presentadas. ¿Si les parece? Bien, muchas gracias. Gracias, diputada Carolina Marzán. Sí, señor secretario. ¿Sobre lo mismo? ¿Lo vemos al final? Ya. Mientras tanto, le doy la palabra a la diputada Javiera Morales sobre la cuenta. Gracias, presidente. Sobre el mismo punto, no solo esto ha sido materia de connotación regional acá en Valparaíso, sino que también en Magallanes. El día de ayer una persona violó y mató a un cachorro
esto generó tan nivel de conmoción, porque no solo por el hecho, sino que como no existe el delito, y entiendo si no me equivoco, lo que se hace es procesar por maltrato animal, la persona quedó solo con arraigo nacional, esto generó indignación ciudadana, se manifestaron afuera de la casa, lo sacaron de la casa, lo lincharon y la persona está en el hospital. Entonces realmente ya es un problema más, quizás más grave de lo que le hemos tomado el peso en la comisión. Yo le agradezco al Ejecutivo que haya puesto urgencia el proyecto. Está bien que refundamos con todas las iniciativas que hay, pero yo creo que además el Ejecutivo debería prestarnos apoyo más bien técnico, porque son muchos proyectos, tiene dificultades, y creo que acá si el gobierno quiere que avancemos en esto, también tiene que poner parte de su equipo a trabajar para que logremos un proyecto que pueda aprobarse fácilmente. Son muchos parlamentarios los mocionantes, entonces es complejo también organizar una mesa de asesores donde no exista al menos el apoyo por parte del Ejecutivo. Así que yo le solicitaría quizás que enviáramos un oficio o algún tipo de comunicación desde esta comisión al gobierno para que no solo nos entregue la urgencia, sino que también nos preste el apoyo técnico para que logremos tipificar este delito, porque es verdad que ya lleva mucho tiempo sobre el debate público y no hemos avanzado. Eso, presidente. Sí. Si les parece a la comisión y a los parlamentarios, podríamos disponer del día lunes 30, el próximo lunes 30, ¿no? Sí. El lunes 30, para poder tener una reunión en la mañana. Diputada Morales, a lo mejor usted nos puede ayudar igual con el Ejecutivo. Podemos tener una reunión con los asesores del Ministerio del Interior, con los parlamentarios que están interesados en participar, con los asesores, para poder resolverlo lo antes posible. La disposición nuestra es, apenas exista el consenso por parte de los diferentes mocionantes, en fin, a poder tramitarlo con toda la celeridad en esta comisión. Si nosotros habíamos iniciado la discusión, pero se generaron hartas discrepancias, por lo tanto tuvimos que detener esa discusión. A mí me parece absolutamente necesario tener una reunión el lunes en la mañana. Si le parece, nos autoconvocamos, lo hablamos con el gobierno, invitamos a todos los parlamentarios que tienen interés en esta materia para avanzar. ¿Ya? Coordinemos la reunión para el lunes en la mañana y obviamente a todos los diputados integrantes de la comisión. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez por la cuenta. Después, diputada. Muchas gracias, presidente. Solo confirmar, porque conversamos ayer la posibilidad de invitar para la discusión del proyecto de ley que tenemos en tabla hoy día a la ministra del Interior. Bueno, la ministra del Interior está como vicepresidenta en este momento, pero podría haber asistido el ministro subrogante. Yo le transmití personalmente al ministro subrogante Monsalve ayer en la Comisión de Defensa que teníamos este debate hoy día. No sé si asistió alguien en representación del Ministerio del Interior, perdóname si no reconozco, o si llegaron las excusas, quizás ahí me distraje a ese respecto, pero creo que sería del interés de todos nosotros saber, porque es un tema de la mayor relevancia y por supuesto que el aporte del Ministerio del Interior en esta discusión sería positivo. Bien, muchas gracias. Le vamos a responder inmediatamente al diputado Sánchez. Antes le doy la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Yo en la misma dirección que el diputado Sánchez quería dejar establecida mi indignación respecto de la ausencia reiterada de las autoridades de gobierno al trabajo de esta comisión en el que son colegisladores, y se acuerdan que son colegisladores cuando vienen a rogar por votos que les faltan nomás, ¿eh? Esto lo quiero hacer con especial énfasis porque la última vez que lo hicimos, hace 2 sesiones atrás, hubo diputados oficialistas aquí que intentaron bajarle el perfil a la ausencia de las autoridades de gobierno. Yo creo particularmente indignante, señor presidente, que cuando estamos francamente legislando sobre una ruma de muertos que va aumentando, las autoridades de gobierno no asistan aquí, que es donde deberían estar. Yo entiendo que el señor Monsalve se encuentra haciendo campaña parlamentaria con bastante antelación, que la señora ministra que está de vicepresidenta está básicamente dándole explicación a los medios respecto de sus últimas intervenciones públicas. No sé en qué está la ministra de Equidad de Género, que también está invitada a esta sesión. Y también quiero agregar a esta lista de los que antes asistían y ahora ya no asisten a la Fiscalía Nacional.
que durante el periodo en que estuvimos tramitando cuestiones de su directo interés estuvo muy presente, pero después de eso han tendido a desaparecer. Me imagino que es porque estarán muy atareados llevando a cabo las investigaciones respecto de los casos de fundaciones que todavía no se resuelven, de los casos audios que todavía no se resuelven, en fin. Pero en cualquier caso, señor presidente, a mí me parece que cuando vamos a tratar un tema de seguridad pública hoy en esta comisión y cuando tenemos normalmente en tabla proyectos de ley que deberían interesarle al Ejecutivo, haya siempre una explicación o incluso sin explicación, simplemente no asistan. Lo otro, presidente, que le quiero advertir que a las abuelitas como yo y al general de Carabineros que nos acompaña nos están tratando de matar con el aire acondicionado, que además está en mangas de camisa. Yo creo que habría que bajar un poquito el aire porque estamos congelados. Bien. Bien, vamos a solicitar que puedan ver el tema del aire acondicionado, por favor, para la tercera edad. Bien. A ver, en primer lugar, al diputado Sánchez, efectivamente, el Ministerio Público, el señor Fiscal Nacional, envió excusas porque no va a poder participar. No, el Fiscal Nacional no puede participar y envió las excusas correspondientes. La señora ministra también envió las excusas, pero ambos no enviaron representantes. El Ministerio del Interior envió recién, entiendo, una nota, la jefa de gabinete, la señora Analía Uriarte, donde excusa al señor ministro del Interior, el señor Manuel Monsalve, y también al subsecretario, porque también fue invitado. ¿Es un subsecretario? Sí, la ministra es subsecretario, ahora el subsecretario está de ministro subrogante. Ya, y el subsecretario de ¿cómo se llama este? De prevención del delito. ¿De prevención del delito? ¿Sí? Sí. ¿No viene nadie del de Interior, No, entonces? nadie, Ya. Bueno, no viene nadie del Ministerio del Interior, ¿ya? No sé. No, la disposición nuestra siempre, por lo menos de este presidente le digo, la disposición es de recibir a los ministros y a sus representantes. Entonces, vamos a solicitar, vamos a comunicarnos, diputadas Giles, con el Ministerio del Interior durante el día para que estos hechos, si no puede venir el ministro titular o su secretario, pueda venir alguien en representación para abordar los temas más técnicos. Y vamos a llamar también a propósito del proyecto que tipifica el delito de zoofilia. Ahí le pedimos también a la diputada Morales que pueda sus buenos oficios. Bien, ¿algún otro punto por la cuenta? Bien, la presente sesión 211 ha sido citada con el propósito de continuar la tramitación en general del proyecto de ley iniciado en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica cuerpos legales que indica en materia de legítima defensa, boletín 15.630-07. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta discusión. También, por supuesto, a la Policía de Investigaciones. Nos acompaña la prefecta inspectora Marisela Gárate Vergara, jefa nacional de Jurídica. También María Teresa Moraga, también de la Policía de Investigaciones. También saludamos al director de Justicia y auditor general Jaime Elgueta Burgos, a quien le damos la bienvenida. También a expertos invitados también, a don Jaime Winter, abogado penalista, le damos la bienvenida. A don Mario Soto Cordones, don Mario, también que nos acompañó desde la comisión pasada. Y también a nuestros representantes de la Defensoría que nos acompañan. Don Antonio Bascuñán, ¿no? Perdón, ¿dónde está la Defensoría? Acá. Don Leonardo Moreno y don Joaquín Miller. Bienvenidos. Bien, comenzamos entonces la discusión de este proyecto. Señor secretario, ¿nosotros habíamos citado para votar esto? Sí. ¿Iniciar la votación? Señor presidente, lo que se acordó en la última sesión era respecto al tema de la legítima defensa, poder antes de iniciar la votación de este proyecto en general, proceder a escuchar a instituciones expertas en la materia que puedan dar un aporte a la normativa del proyecto.
Bien, entonces, conforme a lo señalado especialistas también. por nuestro secretario, vamos a ofrecer la palabra. Le ofrezco la palabra a la Policía de Investigaciones, a la señora Jefa Nacional de Jurídica, Marisela Gárate, y también a María Teresa Moraga, que acompaña. Está aquí, mira, abajo del micrófono. Muy buenas tardes, señor presidente, y a todas las personas presentes. Bueno, como Policía de Investigaciones, y analizando este proyecto, que, como bien señalaba el señor presidente, ¿cierto? Aquí se busca el sentido, ¿cierto?, la modificación que contempla algunos medios de prueba en modo expreso, ¿cierto?, de medios de defensa personal cuya utilización con ánimo, ¿cierto?, de defensa de la propia vida de los familiares terceros que no debiera ser sancionada, y hace, ¿cierto?, mención a la modificación respecto al artículo primero, y en especial, ¿cierto?, sobre numeral segundo, donde señala, ¿cierto?, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, que se presumirá racional la utilización de los instrumentos contenidos en el artículo 3b del decreto 400, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798, y respecto también al cuarto sobre el ánimo de defensa. En este sentido, voy a hacer mención, ¿cierto?, a algunos textos. Dice: la legítima defensa constituye una causal de justificación que procede en los casos de una agresión ilegítima contra un bien jurídico, desplazando la antijuridicidad de la conducta defensiva. Una definición de legítima defensa que contempla todos los requisitos impuestos por el Código Penal, que corresponde, ¿cierto?, a la reacción necesaria para impedir o repeler una agresión ilegítima actual o inminente. La modificación plantea respecto a este segundo requisito, esto es, ¿cierto?, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler, que contempla, ¿cierto?, que se presumirá racional la utilización de los siguientes instrumentos: dispositivo de gas pimienta, no superiores, bueno, también hay el uso, ¿cierto?, de un elemento cortante, el arma de aire comprimido, ¿cierto?, no adaptado, transformadas, bueno, y como bien señalé, ¿cierto?, las navajas de bolsillo con un largo no superior a los 9 centímetros. Consideramos que la necesidad de racionalidad del medio empleado no debe circunscribirse a una presunción en relación a ciertos instrumentos, lo que no obsta, ¿cierto?, a que se modifique el artículo 3º, letra B, del decreto, ¿cierto?, 400, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.198. Ahora, la cuestión de la necesidad, ¿cierto?, como tal, que se vincula con la existencia misma de la defensa, dice: este requisito determina que para autorizar la causal de justificación, quien se defiende debe encontrarse en una situación que no le permita llevar a cabo una acción inofensiva o menos lesiva para neutralizar la agresión. En este sentido, la racionalidad no solo es el medio empleado para la defensa, también son las circunstancias en que se utiliza el medio empleado. Sobre la necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir la agresión ilegítima que caracteriza la figura de la legítima defensa, es necesario recordar que para apreciarla es menester que el intérprete y el juzgador se posicionen en el momento de la agresión y en el lugar del sujeto que se defendió, vale decir, intentando una apreciación objetiva sin incidencia, ¿cierto?, de su propia imaginación o personal susceptible. Dice: la doctrina ha dicho al respecto que el legislador no se satisface con que exista necesidad de defenderse. Además, exige que el medio empleado para repeler la agresión haya sido el racionalmente necesario, lo que importa que entre los adecuados al efecto sea el menos lesivo de los que están al alcance de quien se defiende, debiendo considerar para ello tanto las circunstancias personales como el hecho mismo. Esto es cierto, que lo encontramos en Derecho Penal, en el manual de don Mario Garrido Mon. Dice: por su parte, dice también don Enrique Curi, en su obra de Derecho Penal también, señala que la necesidad racional ha de manifestarse no solo en los instrumentos usados para reaccionar frente al ataque, sino en la totalidad de dicha reacción, en donde resulta la posibilidad de que, en casos especiales, se empleen medios, me refiero, ¿cierto?, a instrumentos que en circunstancias corrientes resultarían excesivos. Así, pongo los ejemplos que señalan:
el viejecillo raquítico, dice que es atacado a puño limpio por un fornido mocetón, puede echar mano de un arma de fuego para defenderse. El mismo modo que ha sido derribado por su antagonista puede disparar contra él si éste se prepara a ultimarlo con un rastrillo. Y prosigue, dice, la necesidad en suma es racional, no matemática. Ha de ser juzgada caso a caso y teniendo en consideración el conjunto de circunstancias concretas. Tenemos una sentencia también de la Corte de la sentencia del juicio oral penal de Valparaíso, que considera, en el 14º dice, la necesidad racional ha de manifestarse no solo en los instrumentos usados para reaccionar contra el ataque, sino en la totalidad de dicha reacción. Y por consiguiente, es posible que, atendidas las circunstancias concurrentes, sea necesario emplear medios, instrumentos, que en otras resultarían excesivos. Continúa, dice, la necesidad en suma es racional y no matemática. Y así también expresamos en relación a la necesidad, ¿cierto?, de la defensa, que no está vinculada a la proporcionalidad entre el daño causado y el impedido, que se expresa, dice, ahora bien, el principio del medio menos lesivo resulta relativizado por el hecho de que el agredido no tiene por qué correr ningún riesgo. Por tanto, no es preciso arriesgarse a luchar con los puños si no se está seguro de poder salir sin heridas. Y tampoco es preciso efectuar un disparo de advertencia, cuando sea posible, ¿cierto?, si no tiene éxito ser víctima de agresión. Sin embargo, es equívoca la fórmula frecuentemente utilizada en la jurisprudencia reciente, que el agredido puede elegir el medio defensivo a su alcance que permita esperar la eliminación inmediata y definitiva del peligro. Por principio no está obligado a recurrir a medios defensivos menos peligrosos si es dudosa su eficacia para su defensa. Sobre el ánimo de defensa, como para nosotros, ¿cierto?, un elemento subjetivo del tipo, en la descripción de la conducta debe ir precisamente la voluntad final de realizarla, ya que esta voluntad va indisolublemente ligada a la acción. Sin embargo, este elemento resulta redundante en cuanto la defensa constituye una reacción necesaria para impedir o repeler la acción ilegítima actual o inminente. El acto de reaccionar en el sentido de la defensa es el núcleo de la presente eximente de responsabilidad que se desprende de cada uno de sus requisitos. Por tanto, el ánimo de defensa se encuentra implícito en cada uno de sus elementos. En caso de no existir uno de los elementos, ¿cierto?, que integran la eximente en comento, estaríamos frente ya a una legítima defensa incompleta, putativa o en exceso de la legítima defensa, todos los cuales también tienen implícito el elemento defensa como pilar fundamental. En caso de no configurarse los requisitos exigidos por el legislador, cambiamos de escenario, ¿cierto? Necesariamente entramos al plano de la categoría del dolo, traduciendo este hecho a una tipicidad, integrando, ¿cierto?, el elemento de la antijuridicidad con la consecuencia necesaria de que esto ya pasa a ser un delito. Respecto, sobre esto mismo, el sistema como tal, sistema jurídico, es el que no exige sentimiento de fidelidad ni de otra clase. Estoy haciendo mención a un manual de derecho penal. Dice, no exige cierto sentimiento de fidelidad ni de otra clase a los ciudadanos, sino únicamente la observancia del derecho. La exigencia de elementos subjetivos específicos, las causales de justificación como el ánimo de defensa, ¿cierto?, no es requerida. Sin embargo, a pesar del carácter excepcional de estas exigencias, una parte de la doctrina que está inspirada en el finalismo y sus variantes entiende que no es suficiente para la justificación de la conducta la presencia de los presupuestos objetivos determinados en la respectiva justificante, sino que se requiere, además, una actitud psicológica dirigida a esa justificación. La ausencia de prueba en ese elemento subjetivo haría decaer la justificante de que se trate, con independencia del cumplimiento o observancia de todas las restantes exigencias previstas en la ley. Por lo anterior, creemos que no encontrándose expresamente establecido en la ley dicho requisito subjetivo, la interpretación propuesta por los seguidores del finalismo no puede imponerse solo por ser coherente con la adopción de dicho esquema sistemático. En relación a esta modificación, sobre la carga de la prueba, ¿cierto?, que señala que recaerá en el Ministerio Público la responsabilidad de probar la existencia de un delito de la participación en él del imputado. Por su parte, dice, cuando la defensa tenga su prueba,
su propia teoría del caso, distinta de la del Ministerio Público, deberá aprobarla. Sin perjuicio de lo anterior, señala, será el Ministerio Público el encargado de probar la no concurrencia de la legítima defensa siempre que se haya hecho uso de los instrumentos contenidos en el artículo 3º, ¿cierto? B de la ley 17798. En este punto debemos indicar, ya me queda un solo minuto, indicar que la carga de la prueba en el proceso penal chileno corresponde al ente acusador. En efecto, como señala Horvitz y López el Ministerio Público, tiene la carga de la prueba y debe formar la convicción del tribunal más allá de toda duda razonable. Por tanto, el inciso primero de la norma propuesta no hace más que confirmar dicha regla, que es lo que está presente, que por lo demás es aplicable, es una aplicación de la regla general del onus probandi, que está contenida en el artículo 1695 del Código Civil, que incumbe probar una pretensión a quien la alega. Sin perjuicio de lo anterior, el inciso segundo de la nueva norma señala que el Ministerio Público será el encargado de probar la no concurrencia de la legítima defensa en los supuestos que indica. Desde el punto de vista, ¿cierto?, como Policía de Investigaciones, consideramos que eso no es correcto, porque el Ministerio Público no tiene que probar la no concurrencia de la legítima defensa, porque precisamente tendrá que siempre probar que concurre un delito, como por ejemplo homicidio, lesiones, con lo que se descarta de inmediato la legítima defensa, que siempre será invocada por la defensa. Eso, señor presidente. Muchas gracias a la jefa nacional de Jurídica de la Policía de Investigaciones, prefecta inspectora Marisela Gárate. Muchas gracias por su exposición. Le voy a ofrecer la palabra al director de Justicia y Auditoría General de Carabineros de Chile, a don Jaime Elgueta Burgos, general. Y solamente, paréntesis, señalarle a las señoras y señores parlamentarios que hoy día estamos convocados para votar en general este proyecto, que es mocionante el diputado Sánchez y otros parlamentarios. General Elgueta, le ofrezco la palabra para conocer su opinión respecto a esta propuesta. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a todos los diputados presentes y le reitero la excusa de nuestro general director de no poder asistir. En primer lugar, quiero entregar una minuta al señor secretario, disculpe, que es la exposición más detallada de lo que voy a plantear en honor al tiempo. Y parto señalando lo siguiente. Efectivamente, la legítima defensa es el acto o el reconocimiento más amplio que el Estado puede hacer respecto de la persona del ciudadano, la persona que integra la sociedad, toda vez que corresponde a la actividad que realiza los individuos bajo el concepto de preservar la vida y la integridad física, y que se antepone a cualquier regulación o situación que tenga el Estado. De hecho, es anterior al Estado. Por lo tanto, en definitiva, lo que encontramos aquí es una tensión que hay entre el espíritu y la sobrevivencia de toda persona frente a hechos que pueden ser, de cual puede ser objeto, y eso es la regulación que el Estado hace respecto de la convivencia en sociedad. Sobre esa base vamos a encontrar presente en este proyecto algunos aspectos que, en relación a la función que cumple Carabineros de Chile, básicamente de carácter preventivo y obviamente de control de la seguridad en la seguridad pública, que nos lleva a plantear ciertos aspectos, algunos jurídicos derechamente, otros de la función pública y otros que son procesales, que estimamos que se deben tener presentes en este proyecto. Desde un punto de vista general, la legítima defensa es precisamente una actividad, no tiene en general restricciones, salvo las condiciones copulativas que están señaladas en el propio número 4 del artículo 10. Es decir, cumpliendo todos estos requisitos, se puede, y de ser así, de haber sido acreditado, el tribunal tendrá que, en definitiva, reconocer el ejercicio de la legítima defensa en relación a una actividad de una persona. Y por lo tanto, lo primero que nos salta a vista es el agregado de un cuarto requisito. Y que un requisito que, tal como lo planteó Marisela, es un elemento que va al aspecto subjetivo. O sea, ya no bastaría con la concurrencia de los tres requisitos, sino que le agregamos un cuarto. Y este cuarto requisito, en realidad,
a nuestro juicio tiene un problema que en realidad, en vez de venir a mejorar la situación, puede en términos generales terminar en desmejorar la protección de la legítima defensa. Porque al agregar un elemento subjetivo, quien se quiera amparar a la legítima defensa tiene que acreditar efectivamente que tenía un ánimo de defensa. Y eso, penalmente, es una complicación muy grande y que se ya experimentó en la ley de conductas terroristas, en la modificación de los primeros años del diseño, donde efectivamente al incorporar un elemento subjetivo, el gran problema que tenía el Ministerio Público reclamaba era que no podía condenar por delito terrorista porque había un elemento subjetivo que era el estándar más alto que le elevó precisamente a los tribunales, y por lo tanto empezó a sancionar hechos que eventualmente eran de carácter terrorista o presentaban todas estas características, pero por otra vía, por otros tipos de delitos. Entonces, la incorporación de un elemento subjetivo en estas condiciones, a nuestro juicio lo que va a hacer es desmejorar la posibilidad de poder argumentar la legítima defensa absolutamente, porque este ánimo que se introduce ahora es un tema absolutamente muy difícil de acreditar. Lo que es factible de acreditar siempre, y han sido siempre, estos 3 requisitos. Pero ahora como van a ser 4 y son copulativos, todos estos, entonces va a tener esa complicación. Lo dejo planteado. Segundo, la legítima defensa es una actividad que se realiza en un domicilio, en un lugar público, en un lugar privado, se realiza por todo tipo de personas. No hay distinción de qué medios puede ocupar. Un micrófono puede ser un elemento de defensa. Agua caliente puede ser un elemento de defensa. Un cuchillo de 20 centímetros puede ser un elemento de defensa. Un palo, una escoba. Y por otro lado, se puede defender cualquier persona, mayores y menores de edad. ¿A qué apunto con esto? Que la circunstancia de dar una presunción legal en el uso de determinados medios, ¿ya?, en primer lugar se va refiriendo a un aspecto o un elemento, o digamos está circunscribiendo a ciertas actuaciones de legítima defensa cuando se están ocupando estos medios para dar una presunción legal. Y lo complicado que puede estar aquí se refiere a aquellos medios que se están mencionando. Se están mencionando gas que en la ley de control de armas está prohibido para particulares. 2, se están señalando armas de aire comprimido que están prohibidas en la ley de control de armas en la medida que sean modificadas. Eso podría estar ahí, lo dejo pendiente. Y lo otro, se están mencionando elementos cortopunzantes hasta una cierta dimensión, 9 centímetros en general, pero que está en directa contraposición a la norma del 288 bis del Código Penal, donde están prohibidas, en términos generales. De eso no se hace cargo el proyecto. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. Niño de 17 años, 15 años, si esta norma estuviera en ejercicio, significaría que yo, colegio, ni nadie le podría prohibir que pudiera portar una navaja de menos de 9 centímetros o menos. Ahora, si esto existiera como está planteado, significaría en definitiva abrir una puerta a una serie innumerable y indimensionable situaciones de que podríamos tener perfectamente a un señor con un tarrito de 20 gramos circulando por la calle, incluida un arma de aire comprimido circulando por la calle y además con una cortapluma. ¿Qué es eso en términos de seguridad y orden público? Precisamente es una puerta que es difícil de mencionar en cuanto a aquello que puede atraer como consecuencia. Es decir, entiendo la preocupación de la redacción cuando es la idea de la legislación, pero aquí lo que vamos a ver a lo mejor son situaciones que no son dimensionables, sino en la medida cuando se vayan produciendo en la práctica, porque menores de edad van a poder portar todos estos tipos de elementos. Yo no le puedo restringir por ley ni constitucionalmente la defensa a nadie.
si yo estoy proporcionando capacidades de defensa a través de medios materiales que estoy autorizando, estoy permitiendo entonces que las personas puedan ejercer con estos medios la defensa que estimen pertinente. Pero la peligrosidad de aquello, en términos de seguridad pública, en realidad es un riesgo muy grande y que no es factible de controlar. Ni siquiera un colegio podría oponerse a que los menores puedan llegar con una navaja, que cumpla los requisitos, porque la ley lo autoriza, porque aquí no hay límite. Se puede defender a niños de 13 años, de 14 años, si son susceptibles, si son capaces de poder generar, me refiero no a capacidad jurídica de responsabilidad, pero de actuar y quitarle la vida a una persona. Por otro lado, y en esto también hay que tener presente, esto por lo que partí señalando, la existencia de este principio del mantener la vida, que una persona perfectamente podría considerar, mire, yo voy a tener un arma de afogueo, pero ¿sabe? La voy a arreglar igual, si al final de cuentas prefiero estar vivo y pegarme una condena de 5 años que estar muerto. Porque en los niveles en que está percibiendo la ciudadanía los peligros que se viven, es perfectamente posible que una persona pueda tomar esa decisión y podríamos a lo mejor estar incentivando, aunque no lo queramos, talleres clandestinos para poder, porque es un mercado que en realidad resulta bastante interesante, porque la seguridad en realidad provoca actividad y puede también provocar actividad ilícita. Por lo tanto, eso es un elemento que creo que es necesario también destacar y lo veo desde el punto de vista de la actividad preventiva que Carabineros realiza todos los días. Lo otro también, la circunstancia de incorporar ahí la existencia de que es un medio que podría, que en el fondo constituye una presunción de la racionalidad de la existencia de un arma inscrita. Bueno, es también una reducción de la capacidad de defensa, si después se verá si hay alguna situación que tenga que ver con la posesión de un arma, pero le aseguro que si alguien expuesto a la vía no se va a complicar mucho en saber si en realidad el arma está inscrita o no. La va a ocupar y punto. Entonces, si vamos viendo aquello que pareciera ser un beneficio o un refuerzo, el tema relativo a la legítima defensa, si uno lo empieza a visorar los efectos que podría generar en la práctica, la disminuye. Y en cuanto al Código Procesal Penal, efectivamente lo que se hace más que, y aquí recoge también lo que plantea Marisela, básicamente es una explicitación de lo que ya existe. O sea, en materia de procesal penal, la obligación del Ministerio Público por objetividad y transparencia es investigar todo lo que favorece o todo lo que pueda perjudicar a una persona. Y si a su vez, por el principio de contradictoriedad, el defensor tiene un anterior caso, precisamente tiene todo el derecho a usar todos los medios para acreditarla. Y si alguien invoca una legítima defensa, será el Ministerio Público quien o se lo acreditará a través del principio principio de objetividad o echará abajo esa teoría. O sea, en realidad, en ese caso estamos explicitando principios que ya existen. Ahora, obviamente siempre es bueno aclarar más el sentido de la norma. Bueno, eso es lo que queremos plantear en este aspecto. Sí recojo, obviamente, el mérito de la preocupación de aumentar, obviamente, los niveles y capacidades de defensa que pueda tener toda persona, a todos los que en realidad habitamos. Pero hay que tener en cuenta también que hace el sistema que el Estado hasta aquí ha adoptado respecto al tema de armas, etcétera, ha sido siempre un sistema restrictivo y es más restrictivo con las últimas modificaciones. Eso, señor Muy presidente. bien. Muchas gracias, señor director de Justicia y auditor general de Carabineros de Chile, don Jaime Elgueta Burgos. Quiero ofrecerle la palabra también a nuestros representantes de la Defensoría, si quieren referirse a este proyecto presentado. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio dirigirme a los honorables miembros de esta comisión para entregar la opinión de la Defensoría Penal Pública. Me voy a permitir partir al revés, voy a partir por el artículo 3º,
que introduce una regla que altera la carga de la prueba, ¿no? Proponiendo, por una parte, la necesidad de que la defensa acredite su tesis defensiva y, por otro lado, que el Ministerio Público justifique la no configuración de los elementos de la legítima defensa cuando se utilizan aquellas armas que se presume manifestarían una necesidad, una reacción racional del medio empleado para repeler una agresión. A ver, lo primero, puede parecer un fuerte, pero me parece que es importante que ustedes lo tengan en consideración, es que aquí puede haber un problema de constitucionalidad. Es decir, el único juicio de culpabilidad que puede emitir un tribunal de juicio es siempre sobre la acusación fiscal. Es decir, eso es lo que está sujeto al control de un tribunal. Y eso es lo que conlleva que sea el Ministerio Público, entonces, el que tenga la carga de la prueba. Pero la carga de la prueba tampoco se puede mirar de una manera independiente. La carga de la prueba se vincula además con el estándar de acreditación de esa carga. Es decir, una cosa es que yo tenga la obligación de probar algo y otra cosa distinta es cuál es el nivel de justificación de lo que yo tengo que acreditar, ¿no? Y nuestro modelo descansa bajo la idea que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público y lo tiene que hacer al nivel de más allá de duda razonable. Y esta es una manifestación, una expresión de la consagración constitucional en tratados internacionales en todas partes del mundo, digamos, de la presunción de inocencia, ¿no? Hay, si quieren decirlo ustedes de esta manera, hay una regla de distribución de riesgo en las sociedades democráticas donde, puede que no nos guste a veces, pero la decisión política es, prefiero que eventualmente un culpable no vaya a la cárcel a asumir el riesgo de enviar a esa cárcel a personas que son inocentes, ¿no? Y por eso ponemos un estándar altísimo de convicción que es el más allá de duda razonable. Esta regla pareciera traernos hacia el proceso penal que se funda en este modelo de garantía una regla contractual, civil, ¿no? Propia del proceso civil, en que cada uno de los que dispute si hay una obligación, un contrato, etcétera, cada uno tiene que probar su propia pretensión y donde ese estándar es lo que se llama preponderancia de prueba, para ponerlo en términos simples, 51%, ¿no? Entonces, ese estándar es inadmisible en materia penal. Se lo pongo en estos términos. Como se decía muy bien aquí por el representante de Carabineros, es el Ministerio Público el que tiene que probar el tipo penal y los elementos que configuran ese tipo penal, ¿verdad? Cuando el Ministerio cumple con esa obligación, más allá de duda razonable, entonces quedan desestimadas cualquier causal de justificación o cualquier otra circunstancia que pudiera aminorar la responsabilidad. Si ustedes pretenden aquí poner una carga de prueba hacia la defensa, se van a encontrar con un segundo problema. No solo este problema que yo creo que tiene de constitucionalidad, sino que la pregunta es, ¿y entonces cuál es el estándar de acreditación de la defensa? Porque el Ministerio Público no solamente tiene la carga de la prueba, sino que lo tiene que hacer hasta más allá de duda razonable. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo, para alegar una legítima defensa, estoy obligado, entre comillas, a acreditarla íntegramente, más allá de duda razonable, si la propia legítima defensa como institución, creo que también lo aludía el representante Carabineros, tiene hasta la posibilidad de la legítima defensa incompleta, donde efectivamente yo no acredito todos los elementos. Entonces, esta regla, más que facilitar las cosas, viene más bien a tener un problema constitucional y viene a entorpecer una regla que en el mundo, no, porque esto no es un problema de nuestro código, funciona perfectamente, que es que al Ministerio Público le corresponde acreditar que la defensa puede cuestionar la tesis del Ministerio Público, pero la defensa en esa debida justificación de una tesis que impugne la acusación no tiene un estándar como el del Ministerio Público, sino que le basta constituir una hipótesis de duda razonable. Constituye la hipótesis de duda razonable, entonces quiere decir que la acusación no cumplió con su obligación de acreditar su acusación en ese estándar. Entonces a mí me parece que aquí es una regla que me parece que nada favorece, en nada contribuye y que básicamente lo que hace es alterar algo que en todos los modelos procesales, penales, acusatorios, adversariales, por lo menos que yo conozco, nadie ha establecido una regla diferente, ¿no? Y refiriéndome al proyecto ahora sí de la legítima defensa propiamente tal, 3 o 4 observaciones mías y una de mi colega. Primero,
Me parece, o nos parece correcto, que se agregue a estas circunstancias que se exigen la agresión ilegítima, actual e inminente. Si uno lee la mayoría de los libros de derecho penal, ¿cierto? Siempre la doctrina ha exigido que esa agresión ilegítima tenga el carácter de actual e inminente, por lo tanto, a mí me parece que colabora a una interpretación más sistemática y coherente con lo que ha dicho siempre la doctrina. En segundo lugar, respecto a la segunda circunstancia, la necesidad racional del medio empleado, en que se genera una suerte de presunción en el caso que se usen ciertos implementos o armas para defenderse, armas cortopunzantes de menos de 9 centímetros, armas de gas pimienta, lo que llamamos, o armas de aire comprimido que no hayan sido modificadas. La pregunta que uno debe hacerse aquí tiene tres problemas. Primer problema, la necesidad racional del medio empleado, como también aquí se dijo anteriormente, es algo que se aprecia en cada caso. No es algo que esté resuelto ex ante. Pareciera que la regla lo que nos pretende decir es, mire, si usted usó, para poner el ejemplo, un arma cortopunzante de menos de 9 centímetros, necesidad racional del medio empleado. No, eso nunca ha sido así. No hay ningún autor que sostenga esto. Es decir, esto es una cuestión que se aplica como juicio de proporcionalidad, pero no en el sentido que pareciera haberlo planteado usted, de proporcionalidad de equivalencia. No, nadie está diciendo que tenga que ser equivalente a la agresión con la reacción. Pero lo que sí es necesario considerar es las circunstancias en que se produce esto. Porque básicamente, ¿qué es lo que viene a ser una legítima defensa? Lo que nos permite es que nosotros como ciudadanos, dado que el Estado no está en condiciones de llegar oportunamente a prestarnos la protección que corresponde, porque ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza, de la protección de los ciudadanos, entonces habilitamos que un ciudadano pueda defenderse directamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que apreciar? No lo que usé para defenderme. ¿Cuál es la circunstancia del caso? ¿No? Porque con este criterio voy a poner algo absurdo, pero yo podría estar rodeado de carabineros y usted me agrede y yo saco mi arma cortopunzante de menos de 9 centímetros y lo puedo apuñalar porque digo me estoy defendiendo. Y estoy habilitado y estoy además protegido por una presunción. Eso no es lo que se pretende jamás con la legítima defensa. Es precisamente en los casos en que no hay presencia del Estado, ¿no? La autoridad del Estado no está presente, bueno, eso habilita al ciudadano a defenderse. Entonces ahí hay un problema de proporcionalidad. Y segundo, que es que, como decía yo, esto tiene que apreciarse en el contexto del momento en que se produce esa agresión y esa reacción. Y por lo tanto, de nuevo, hay consenso en toda la doctrina que no es en todo caso, no es de cualquier manera, no es con cualquier medio, sino que tiene que haber este ejercicio de ponderación del juez de verificar en ese caso concreto si esto es razonable, porque si no vamos a empezar a discutir si era mayor, si era mujer, si era inválido. O sea, vamos a meter un montón de circunstancias que pudieran alterar una regla como la que aquí se pretende, entre comillas, objetivizar. Y tercero, esto puede tener problemas penales. Esto puede tener problemas penales, o sea, ya saliéndonos del tema de la legítima defensa, que es que perfectamente sería posible, nosotros venimos de la Defensoría Penal Pública, por lo tanto podemos hacer esta afirmación un poco categórica, uno pudiera decir que esto permitiría sostener posiciones de justificación en casos de delitos de peligro. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que también señalaba el representante carabinero. Entonces yo podría decir, si yo me puedo defender en cualquier circunstancia con un arma, por ejemplo, que tiene una hoja de menos de 9 milímetros, entonces yo la puedo portar. La puedo portar. La puedo portar en cualquier lugar, porque yo supongo que un poco aquí se pensó en la legítima defensa que a veces más nos complejiza, ¿verdad? La que se produce dentro de nuestro hogar. Bueno, pero como aquí también válidamente se ha dicho, esto se puede dar en cualquier parte. Entonces podríamos tener personas que lleguen a la universidad, a un colegio, a un jardín infantil, a una cancha de fútbol con este tipo de armas, digamos. ¿Ah? Porte de un arma cortopunzante de menos de 9 centímetros, gas pimienta, una arma de aire comprimido. Y esto puede tener impacto no solo en generar, como decíamos, la justificación de delitos de porte contra reglas expresas de la ley de armas, ojo, contra ley, sino que también pudiera conllevar que eventualmente entonces en contextos de detenciones las defensas aleguen que estas detenciones son ilegales, porque me están deteniendo por portar un arma
que está prohibida, pero yo puedo alegar entonces que está en unas circunstancias, en unas condiciones de legítima defensa. Entonces, exactamente, entonces uno podría decir que, de nuevo, lejos de favorecer, como entiendo es la pretensión de esta iniciativa, la aplicación de la legítima defensa, viene a complejizarla y puede significar que se cometan más delitos, como decía aquí, que bueno, si van a haber la posibilidad de que yo esté con un arma cortopunzante de 9 centímetros, de menos de 9 centímetros en la calle, entonces muchas más personas lo van a hacer, mucho más riesgo de que se cometan delitos violentos. Así que me parece que puede ser más complejo, no va a aportar a favorecer la legítima defensa, sino que puede favorecer la comisión de otros delitos. Y respecto del cuarto requisito, que me parece muy complejo, quisiera entregarle la palabra a Joaquín, porque aquí también hay un tema que también se dijo, introduce un elemento que viene a alterar sustantivamente la lógica en que toda la doctrina entiende la legítima defensa. Gracias, señor presidente. Muy bien, le voy a ofrecer la palabra a don Joaquín Miller, abogado de la Unidad de Estudios Nacional de la Defensoría Nacional, y según lo que me señala don Leonardo, es quien nos va a acompañar de aquí en adelante también en esta comisión. Así que le damos la bienvenida y despedimos a nuestro amigo Irarrázaval, que entiendo está cumpliendo nuevas funciones. Y bueno, le damos la bienvenida a don Joaquín Miller. Y siempre bienvenido a la Defensoría de esta comisión. No necesita invitación, siempre pueden estar presentes en nuestra comisión. Gracias. Don Joaquín, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente, honorables diputados y diputadas. Bueno, yo quiero hacer hincapié en este cuarto requisito, que es relativo al ánimo de defensa, que es un requisito nuevo que no contaba en la ley que actualmente está vigente. El primer problema es respecto al espíritu del proyecto, que viene a facilitar la concurrencia de la legítima defensa, porque precisamente al agregar un nuevo requisito lo viene más bien a limitar. En este sentido, ¿en qué consiste? Bueno, este elemento subjetivo viene a incorporar de que el agente que se está defendiendo, que actúa justificadamente, tiene que estar en conocimiento de las circunstancias objetivas en las que actúa, o sea, los tres requisitos anteriores. Como sabemos, una causal de justificación es un permiso que da el Estado a los particulares para que ejerzan la autotutela, ya para que puedan hacer justicia de mano propia. Por ende, el agente, al carecer de este conocimiento y previene sin saberlo un mal mayor o repele una actuación ilegítima, no puede ser reprochable por el Estado. Ahora bien, no solo eso, sino que también puede plantear dificultades prácticas en el sentido de que qué ocurre con quien coopera con este agente que no actúa justificadamente por carecer de este ánimo de defensa, donde es una conducta accesoria. Al actuar del agente no justificado, no podría ser justificado este agente cooperador, lo cual puede llegar a situaciones que carecen de justicia material. Por ejemplo, un ejemplo puede dar luz a lo que me quiero referir. Tenemos a Apolo, que quiere matar a su amigo Baco, que está agachado detrás del dintel de una ventana. El dintel le impide ver que en ese momento Baco está estrangulando a una anciana. Craso, que es el hijo de la anciana, sabe que Baco está ahorcando a su madre. Por eso le alcanza el arma a Apolo, quien dispara contra Baco y salva a la anciana. Cuando Apolo actuó sin el ánimo de defensa y la complicidad accesoria al injusto de lo principal, Craso sería cómplice de Apolo y no le ampararía ninguna causal de justificación. Además, como Apolo está actuando sin estar justificado por la causal de legítima defensa, puede aparecer el hermano de Baco y disparar contra Apolo en legítima defensa de Baco. Y estas son situaciones que en la práctica se nos van a dar de aprobarse este cuarto requisito. Por ende, consideramos que contraviene precisamente el espíritu de este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Joaquín Miller, abogado de la Unidad de Estudio Nacional de la Defensoría Nacional. Le voy a ofrecer la palabra finalmente a don Jaime Winter, abogado penalista, quien hemos invitado también para conocer para conocer su opinión sobre esta propuesta legislativa. Le damos la bienvenida.
Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Como siempre, es un honor estar invitado acá a poder, ¿cierto?, dar la opinión de la academia. La verdad es que me voy a repetir un poco, así que voy a tratar de ser muy conciso en los puntos porque creo que estamos bastante de acuerdo con todos los expositores anteriores sobre los problemas de este proyecto. Y creo que el primer problema es que es un proyecto en que su espíritu no conversa con las normas que nos ofrece. Y creo que la mayoría podríamos estar de acuerdo en que queremos que las normas de legítima defensa sean lo más claras posibles para que aquellas personas que creemos que estaban en su derecho a defenderse en una situación concreta puedan alegarlo y no se vean expuestos ni a penas ni a investigaciones que pueden ser muy costosas en términos humanos. Sin embargo, eso no es lo que logra el proyecto. Y si revisamos cada uno de los puntos, yo estoy de acuerdo que agregar esta idea de que la agresión ilegítima sea actual o inminente. El proyecto dice inminente, son dos cosas distintas. Actual es que está pasando ahora, inminente es que va a pasar. Entonces, tiene que ser actual o inminente. Eso está bien, es un agregado razonable. Sin embargo, el resto de los elementos que agrega son un problema. En el segundo punto, donde se agrega esta idea de la utilización de los instrumentos contenidos en el artículo 3b del decreto número 400 que fija el texto refundido, etcétera, pero la idea es armas de defensa personal. Vamos a presumir en esos casos que hay racionalidad del medio empleado. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos solo un tipo de legítima defensa en nuestro sistema. Tenemos legítima defensa, podríamos decir personal, ¿no?, que es la que está regulada acá y la que se modifica. Pero tenemos además legítima defensa de terceros, legítima defensa de familiares y tenemos la legítima defensa privilegiada. Y la incompleta también, efectivamente, podemos sumar un quinto tipo de legítima defensa, que puede ser cualquiera de las 4 anteriores, pero incompleta. Y el punto es que la legítima defensa privilegiada justamente trata de resolver aquellos problemas que a la vez intentaría resolver esta norma. Lo que dice la legítima defensa privilegiada en la práctica es, ¿sabe qué? Si usted está en su casa y es objeto de un asalto, entran a robar o algún otro tipo de delitos, nosotros vamos a presumir la racionalidad del medio empleado en esos casos. Y dice así, se presume la racionalidad del medio empleado en esos casos. Y no es necesario que sea una de estas armas. Y efectivamente uno podría usar un arma ilícita en esos casos, si es que el arma es un arma, no sé, hechiza, un arma internada ilegalmente, qué sé yo, y usted hizo esa internación, usted la trajo, usted tendrá que responder por la ley, de armas, pero de todas maneras es válida la legítima defensa. Y de hecho, a propósito de eso mismo, la segunda norma que propone este proyecto de ley habla de, igualmente van a ser armas de fuego, van a ser ciertos elementos de defensa, armas de fuego que estén inscritas por otras personas de la familia. Dice, no, por otras personas de la casa. Entonces, uno dice, claro, porque, si yo uso un arma que no está inscrita a mi nombre, estoy usando ilícitamente esa arma, ¿cierto? Podría estar sujeto a la ley de control de armas. Pero la verdad es que eso también está cubierto por la legítima defensa. Si yo estoy en mi casa y soy objeto de una agresión, entra alguien a robar a la casa, yo puedo usar la pistola, una pistola que está inscrita a mi nombre, para repeler ese asalto. Pero si la pistola está inscrita a un nombre de un tercero, también la puedo utilizar. Y los 2 delitos van a estar cubiertos por la legítima defensa. Los 2 delitos. Obviamente, la persona de mi familia que trajo esa arma tendrá que responder por el arma ilícita. Pero yo, que no la traje, claro, estoy... Claro, nunca responde esa persona, pero bueno. Entonces, efectivamente, este problema ya está cubierto. Entonces, ¿dónde está el peligro de esta norma? Que esta norma no afecta a la legítima defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada es donde esto es razonable. Use cualquier arma, señor, porque usted está en su casa. Y entendemos el miedo que significa que alguien entre a su casa. Esta norma funciona para cuando uno está en la calle, está en un lugar público. Porque además la legítima defensa privilegiada no solamente opera en la casa, también opera en otros lugares, especialmente, no sé, de noche, qué sé yo, pero entonces esta norma es para fuera de la casa, cuando usted está en la calle. Justamente cuando usted no puede usar esa arma inscrita, porque esa arma inscrita tiene que estar en la casa, ¿no? Y usted, si es un arma deportiva, la puede transportar solamente al lugar de tiro, pero la tiene que transportar descargada. Entonces lo que está haciendo es tratar de resolver un problema que en la práctica no existe, porque la norma ya está para la legítima defensa privilegiada y está creando un problema adicional.
en la legítima defensa general, que no es en la casa, que es en la calle, entendiendo que se presume que hay defensa cuando se usan estas herramientas que no debería usted tener en la calle, que no las debería tener en la calle, que las debería tener en la casa, incluso cuando son legales. Entonces, ese es el segundo problema. Y respecto al ánimo, se ha dicho bastante sobre ese punto. El ánimo de defensa, por un lado, aquí se dice, mire, vamos a tener una presunción que usted tiene una racionalidad del medio empleado cuando usa un arma, pero por otro lado usted va a tener que probar que usted quería defenderse. Entonces, por un lado, parece que le estamos dando a una persona, ¿cierto?, más posibilidades de defenderse con un argumento de legítima defensa, pero por otro lado se lo estamos quitando porque va a tener que probar algo que es súper difícil de probar, que es el ánimo. Y es razonable que cuando estamos imputándole un hecho a alguien, el Ministerio Público tenga que probar el tipo subjetivo, tenga que probar que esa persona actuó con dolo. Pero a la persona que se defiende con la legítima defensa, que tenga que probar que se quería defender, es un asunto sumamente complejo. El ánimo de defensa es algo que dogmáticamente lo dijo en parte el ejemplo, ¿cierto?, con los nombres latinos, ¿no? Gracias, Apolo, gracias, se me había olvidado. Pero son latinazgos al final. El ánimo de defensa se discute en general en esta materia por un caso que es muy concreto. Yo quiero matar a mi enemigo y se da la extraña coincidencia que mi enemigo a la vez está matando a alguien. Y mato al enemigo sin haberme dado cuenta que estaba matando a otro y salvé a esta tercera persona, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, fue legítima defensa de tercero. Y uno dice, me suena un poco raro ese caso, y efectivamente por ese extraño caso, que no sé si alguna vez en Chile ha pasado, alguien lo habrá investigado y habrá pasado alguna vez, me parece un error introducir un requisito adicional que uno tenga que probar que en verdad quería defender a alguien o defenderse uno, porque en realidad va a complejizar mucho más esto. Entonces, tenemos que, está bien que la agresión legítima sea actual o inminente, parece razonable, hay que cambiar ahí la O si quieren avanzar con eso, no es inminente, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. La segunda es claramente un problema adicional, genera un problema tremendo. La tercera no la cambia. La cuarta, el ánimo de defensa, introduce un problema adicional, es una mala idea. Respecto al artículo segundo, voy a avanzar muy rápido con esto, resulta completamente innecesario, porque el artículo segundo lo que viene a hacer, especialmente donde lo relevante, es el inciso final, está en la página 4 por si acaso lo que tiene ahí. Lo que viene a hacer es algo que es loable, que es razonable pensarlo. Dice, oiga, pero ¿sabe qué? Si yo uso el arma de un familiar que no está inscrita a mi nombre, es ilegal que yo use esa arma, entonces consideremos que es un instrumento de defensa. Pero la verdad es que ya está cubierto por la legítima defensa, yo puedo usar cualquier herramienta. Va a estar cubierto por la legítima defensa el delito cometido por la ley de control de armas, como el delito, de homicidio o algo así que yo podría cometer con la muerte. Entonces, la verdad es que es completamente innecesario. Y respecto al tercer punto, resulta derechamente preocupante esta introducción, especialmente el inciso primero. Lo dijo, el profesor Moreno, que valga decir que fue quien me enseñó a mí también proceso penal, cuando recién se creó el proceso penal en el año 2005, tomé un diplomado, así que es un honor exponer junto a él. Pero se ha visto reducido con el tiempo, a la mitad, efectivamente. Funcionó. Voy a pedir el dato después. Es particularmente preocupante esta última norma, porque yo entiendo que lo que importaba este proyecto de ley era el inciso segundo. Es, bueno, a ver, ¿quién tiene que probar la legítima defensa? Ya si quieren que haya una presunción, ya está resuelto eso. No había para qué ponerlo además en el Código Procesal Penal. Pero el gran problema es lo que hacen con el artículo primero, porque esto no es derecho civil. En el derecho civil uno dice, tiene que llegar a un 50% que convenció más al juez. El que llega al 51 gana el juicio. En el derecho penal no funciona así la distribución de cargas de la prueba. En el derecho penal, y lo dijo efectivamente, ¿cierto?, el profesor Moreno, la regla es, la prueba la tiene que lograr la Fiscalía más allá de toda duda razonable. Y uno no tiene que probar su teoría del caso. En la defensa no tiene que probar una teoría del caso. Lo que tiene que, además, introducir la teoría del caso acá, que es un concepto que no es dogmático, no es legal. Creo que es un error hacerlo así. O sea, es un concepto de técnica de litigación la teoría del caso. No tiene nada que hacer en una norma procesal penal. Pero incluso introducirlo así, lo que hace es decir, mire, ¿sabe qué? Usted tiene la obligación de probar esto, cuando en realidad lo único que tiene que hacer usted es debilitar y lograr que no logre la Fiscalía probar su caso.
Por lo tanto, yo entiendo que ni siquiera es la finalidad esta norma específica y sin embargo es sumamente peligrosa. Y por todo esto, y con esto termino, yo creo que me he repetido un poco las cosas, pero creo que es importante recalcarlo. Creo que si este proyecto avanza, la verdad es que necesitaría bastante ajuste, excepto cierto en el número 1, esas 2 palabras adicionales. La O sí, hay que cambiarla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Jaime Winter, abogado penalista, quien nos ha dado a conocer su opinión sobre este proyecto. Bien, ofrezco la palabra ¿sí? a don Mario, pero antes le voy a ofrecer la palabra al diputado Sánchez para que pueda contextualizar quizás el caso de don Mario. Sí, pero ha pedido poder plantear aquí algunas observaciones y por supuesto que accedimos. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, agradecerle la posibilidad de que estemos discutiendo este proyecto de ley. Sí, yo creo que lo mejor es que Mario pueda contar un poco su relato, su historia, qué le tocó vivir a él. Algunos colegas estaban aquí la sesión pasada, algunos tuvieron que irse entre medio, pero yo creo que es importante que pongamos en contexto porque creo que han sido bien interesantes las exposiciones que hemos escuchado hasta ahora hoy día. Pero me han preocupado algunas de ellas porque señalan que hay problemas que ocurren en la práctica, que ocurren en la realidad, especialmente la exposición recién del profesor Winter. Situaciones muy reales que ocurren en la práctica se desestiman desde la teoría como que en realidad no existen y que la legislación resuelve esto ya a la perfección. Entonces me gustaría pedirle, presidente, que simplemente escuchemos el testimonio de don Mario y podamos así dimensionar por qué es que el sistema que en realidad algunos dicen es perfecto, en realidad no funciona. Muchas gracias. Diputado Soto, antes. Sí, presidente. Lo que pasa es que yo entiendo que el procedimiento que usted ha seguido en esto implicaba que la semana pasada se escuchaba al mocionante, al autor de esta moción parlamentaria, el diputado Luis Fernando Sánchez, y también a don Mario, que expuso acá. Yo lo vi la partida, después lo vi por internet. Eso ya fue expuesto acá, está en el registro de esta comisión. Y ahora, habiéndose cerrado esa etapa, ahora se abrió la etapa de escuchar a los expertos en materia de derecho penal y le advierto que estamos convocados a votar. Yo creo que lo que corresponde, si queremos ser respetuosos del procedimiento, y además habiendo escuchado a todas las partes que correspondía escuchar, es que simplemente votemos, presidente. Diputado Sánchez, sobre el punto. Muchas gracias, presidente. Bueno, sí, efectivamente escuchamos a don Mario la semana pasada, pero también es efectivo que se tomó el acuerdo de invitarlo hoy día de nuevo. Mario ha venido desde Villa Alemana, no estoy hablando de otra región, pero es un pique, podríamos decir, relevante. Entonces, por un mínimo de deferencia, yo creo de todos nosotros, podemos dedicarle unos minutos de nuestro tiempo a escuchar el relato de lo que le tocó vivir y que dimensionemos la gravedad de esto. O sea, no es una minucia lo que estamos discutiendo acá. Son decisiones que toman los fiscales, son decisiones que toman los jueces, que terminan generando un impacto en la vida, en la salud mental, en la salud física e incluso en un daño millonario en el patrimonio de muchas personas. Entonces yo creo que podemos darnos 10 minutos de nuestro tiempo para escuchar el relato de Mario. Si me permite la comisión, mire, yo entiendo que ya de alguna manera ya tenemos una opinión formada respecto al proyecto, luego de escuchar también a los expositores. Yo le daría un tiempo, no sé, 3 minutos a don Mario para que nos pueda contar su opinión, porque él ya expuso la semana pasada, a lo mejor tiene observaciones respecto a lo que pasó hoy día, sobre lo que se ha expuesto. Si me permite la comisión, puedo dar 3 minutos a don Mario, que está acá con nosotros, y luego vamos a hacer la votación. ¿Ya? ¿Ah? Sí. Presidente, muchas gracias. Mire, yo entiendo y valido y legítimo lo que plantea Luis, el diputado Sánchez. Entiendo también la circunstancia compleja del señor Gómez, a quien escuchamos como comisión de manera extensa la vez anterior. Perdón, don Mario, disculpe, don Mario. Señor Soto.
lamentablemente, claro, aquí lo que acudimos es, tal como planteó el señor Soto, es un error de un intérprete, un error de un caso en particular que fue expuesto de manera lata, y lo vimos. Y se hicieron las preguntas que correspondían. Pero lo que correspondía hoy día, señor presidente, es analizar un tema jurídico abstracto y general, un problema de ley. Entonces, para todas y todos, entonces creo que es importante circunscribirla, y yo entiendo, y de verdad, Luis, entiendo las circunstancias, lo complejo para el señor Soto, pero es importante también que como legisladores seamos capaces de abstraer una problemática puntual, compleja, absolutamente, que después tuvo una reparación, entre comillas, desde el punto de vista procesal, con una resolución distinta a la que originalmente se planteó, pero es un error de intérprete de aplicación. Y lo que vamos a discutir es si efectivamente estas normas que se proponen vienen a mejorar o no esa condición. Y ese es el objeto de discusión ahora, a nivel abstracto y general, porque si uno lo particulariza, necesariamente uno obviamente siente empatía por la problemática por la cual atravesó. Pero nuestro deber como legisladores, en mi opinión, señor presidente, es abstraernos y disponer para lo general y no lo particular. Solo eso, presidente. Bien, finalmente, diputado Longton. Perdón, diputado. Muy breve. No, yo la pedí. Después de Longton. Gracias, presidente. Presidente, hubo una citación. Y en la citación están todos los invitados que tenemos acá y que expusieron, y yo agradezco las exposiciones, pero también se le invitó a don Mario Soto. Y si se le invita, es precisamente con la intención de que pueda complementar, dar su mirada desde el punto de vista de algo que le pasó a una persona en carne y hueso, que haciendo uso de la legítima defensa y privilegiada, además, pasó gran parte de ese tiempo privado de libertad, y que después fue absuelto de manera unánime, pero que tuvo un costo familiar, personal, desde el punto de vista económico y de salud, que es un hecho de carne y hueso, presidente. Por lo tanto, me parece que es del todo relevante complementar la visión que han tenido los expositores, que es muy válida. Yo de hecho comparto gran parte de las aprehensiones, pero estamos hablando que estamos frente a un problema, y ese problema es importante que se revele a propósito de una experiencia que vivió Mario, que si bien expuso la vez pasada, hoy día se le cita nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿para qué se le citó nuevamente? Si no se buscaba que él expusiera, al menos en parte, lo que le tocó vivir y que se contraste con las opiniones de las distintas personas que nos acompañaron. Gracias, diputado. Diputada Maite Orsini, a ver si nos ayuda a resolver este dilema. No, sí, presidente, breve. Lo que a mí me preocupa es que llevamos 2 sesiones tramitando un proyecto en el que todos los expositores el día de hoy han venido a decir que es un proyecto que tiene y genera problemas y consecuencias penales graves. Entonces, que sigamos dedicando sesiones a un proyecto que pareciera ser, como las cosas se han dado en esta comisión, que no va a avanzar, que sigamos, entre comillas, gastando tiempo, una comisión de las más relevantes de la Cámara, que tiene muchísima carga, a mí me parece un problema. Si usted se compromete a que podamos votar hoy día este proyecto de ley, yo personalmente creo que usted puede determinar el orden de la conversación como lo estime pertinente, siempre que no se rompa el compromiso que está también en la citación de que hoy día se vota en general. Sí. La citación es clara, mire, la comisión acordó votar en general el proyecto luego de escuchar a los invitados, entre los que se considera también a don Mario Soto, que si bien había hablado la semana pasada, lo invitamos y acordamos en la comisión pasada que él pueda estar presente en la exposición de los expositores. Quizá el error es nuestro, desde la presidencia y la secretaría, en la forma en cómo establecer el orden de la discusión, y ahí le doy el punto al diputado Leiva, pero tomando en cuenta que don Mario Soto está acá, le voy a ofrecer la palabra hasta por 5 minutos para que nos cuente un poco la situación y sus apreciaciones respecto de las exposiciones que hemos escuchado. ¿Ahí? Sí. Bueno, como usted ya, buenas tardes, como ustedes ya lo dijeron, ya todos saben mi caso. Yo lo único que les puedo decir, después de que los he escuchado a todos, es que si bien es cierto lo que ustedes dicen es verdad, no funciona. Y no funcionó. Y no es solamente mi caso, ¿eh? Yo tuve tiempo para interiorizarme de otros casos donde también personas entraron a robar a su casa y actuaron en legítima defensa, y al final tuvieron que salir con una legítima defensa privilegiada, siendo que mi arma estaba inscrita legal, más encima legal, o sea, tuve que pasar por psiquiatras, por todo para obtener un arma.
Entonces lo que ustedes dicen, lo he escuchado, pero no funciona. El Estado no funciona. A mí no me funcionó. Y le puedo dar 15 ejemplos donde no les ha funcionado. 15 ejemplos, que no es así. Que aún así uno teniendo todo para haber defendido su casa, no funciona. No funcionó y listo. O sea, ¿qué más les puedo decir? Ustedes ya conocen mi caso. Pero no funciona no funciona lo que ustedes han dicho. Eso no es así. Y no es un error puntual, no es un error de un fiscal, no es que la PDI no hizo la pega. No es tampoco que el fiscal no hizo la pega, fue un cúmulo de cosas. Porque la PDI no quiso, o sea, ni siquiera levantó las evidencias. Si yo no hubiese tenido cámaras de seguridad, estaría preso todavía. Si yo no hubiese tenido que mostrar mis cámaras de seguridad, los 2 escalamientos con el robo, con la destrucción de la camioneta, yo estaría preso. Entonces, yo tuve que demostrar, yo tuve que hacer un montón de cosas. ¿Ves? Y las secuelas arrastro hasta hoy día. Ya, bien. Eso es. Muchas gracias, don Mario Soto. Sí, vamos a ofrecer ahora, antes de la votación, a las señoras y señores parlamentarios, si quieren hacer algunas consultas a nuestros expositores. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. No, yo quiero recoger algunas partes de las distintas intervenciones que escuchamos. Voy a ir en orden. Nuestra invitada en representación de la PDI abordó en parte de su exposición la racionalidad de los medios empleados y explica muy bien cuál es el problema al final de la legislación actual, que es que el hecho de que esté normado esto completamente en abstracto, y lo mencionaron algunos de los demás invitados, que no se hace referencia a medios de defensa específicos, que no entra en detalles. El problema de eso es que esto habilita disquisiciones excesivas por parte de jueces y fiscales, que llegan a poner en duda que sea racional y proporcional que una persona use fuerza letal para defenderse de un delincuente que está dentro de su casa. Y creo que es importante hacer este punto, presidente. Creo que es importante hacer este punto, presidente, porque el espíritu de este proyecto de ley, que sin duda es mejorable, y a propósito de todas las reflexiones que se han planteado acá y conversaciones que hemos tenido con el diputado Longton, entre otros, hay algunos cambios que yo ya tengo preparados, indicaciones que yo pretendo presentar a este proyecto de ley, como por ejemplo eliminar en el artículo 1 la modificación que se pretendía introducir en el numeral primero y tercero del, perdón, en el numeral primero y el numeral cuarto de la norma que regula la legítima defensa, o sea, esta mención actual e inminente y esta mención al ánimo de defensa. Efectivamente generan un problema. Y yo tengo la indicación ya preparada para eliminar esa parte y mantener exclusivamente la referencia al cambio que se pone en la parte segunda. Pero entramos en este nivel de detalle y ese es el espíritu detrás de este proyecto de ley, porque lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que por la falta de criterio de algunos fiscales, de algunos jueces, tú tienes que rayarles un poquito más la cancha. Ese es el problema y pucha, es la necesidad a la que estamos entrando hoy día en la legislación, evidentemente por la independencia que existe entre todos los poderes del Estado, la única vía institucional, digamos, la única vía jurídicamente válida para rayarle la cancha de cierta forma al Ministerio Público y a los jueces, es establecer en la legislación criterios más estrictos, criterios más rígidos. Por eso se establece o se propone establecer acá una presunción. Por eso se indican acá algunos medios de defensa que se van a presumir que son racionales. ¿Qué medios de defensa estamos hablando acá? En primer lugar, una cuestión que se prohibió y que nunca debió haberse prohibido, que es el gas pimienta. O sea, yo de verdad me pongo en la situación, me pongo en los zapatos de una mujer que va tarde por la noche caminando por la calle y hoy día no tiene ninguna herramienta que legalmente pueda tener dentro de su cartera para poder defenderse de una persona que la pretenda asaltar o violar. Esa es la realidad que estamos hoy día en el Chile feminista. Que una mujer que va sola por la calle en la mitad de la noche no puede tener ni siquiera un gas pimienta en su cartera, porque hoy día la ley de control de armas actual le da al gas pimienta un tratamiento más estricto que un arma de fuego.
Porque un arma de fuego tú la puedes adquirir legalmente. El gas pimienta no puedes adquirirlo legalmente. Entonces explíquenme, por favor, cómo es racional que en un país civilizado establezcamos que es más fácil adquirir un arma de fuego que un gas pimienta. Yo no lo entiendo. Entonces, gas pimienta en primer lugar. Las armas de aire comprimido, alguien había hablado, yo no me acuerdo bien quién fue respecto de el peligro de armas modificadas o transformadas. Aquí se establece claramente que eso está excluido, pero sin perjuicio de eso, el artículo 3º de la Ley de Control de Armas, en su letra K, establece ya también claramente que las armas transformadas respecto a su condición original son ilegales. Entonces, en ese sentido, eso no habría ningún peligro, creo yo. En la exposición del general auditor de Carabineros, me hablaba respecto de la lógica que debe guiar a los fiscales y los jueces, y que todo medio de defensa puede ser eventualmente racional, lo mencionaba un poco antes. Creo que si es que las normas se aplicaran con sentido común, podríamos guiarnos exclusivamente por cosas generales y abstractas de la legislación penal. Creo que eso en la práctica no ha sido suficiente. Y don Mario nos ha contado que efectivamente esto no es una excepción, lamentablemente el caso de él, sino que ocurre en otras situaciones, y aquí en la región yo por lo menos he podido conocer 2 casos, en los 2 años que yo aquí en el Congreso he podido conocer 2 casos distintos, el de don Mario y una mujer en Reñaca Alto también, que fueron perseguidos por, en el caso de esta mujer en Reñaca Alto fue peor todavía porque ni siquiera llegó a defenderse del delincuente que ingresó en su casa, sino que hizo un tiro al aire. Lo hizo con el arma de su marido, y por eso le puedo contar al abogado señor Winter que eso no está resuelto por la legislación, porque ella efectivamente estuvo investigada por el Ministerio Público, se le incautó el arma, estuvo depositada en la autoridad fiscalizadora durante cerca de 1 mes o 2 meses, y ella después tuvo que pagar la cuenta, el fondo de los costos de depósito del arma ahí en la autoridad fiscalizadora. Entonces el hecho de que una persona use un arma que está legalmente inscrita a nombre de su cónyuge, que él no se encontraba en la casa ese día, ella estaba sola con su nieto, eso hoy día la legislación no lo resuelve, o al menos no lo resuelve con una claridad suficiente como para decir esto no es un problema, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Y yo creo que este es un problema que podría apelar incluso a mis colegas del Partido Socialista acá presentes. El incentivo que tú generas con un criterio de que una persona no puede usar el arma inscrita a nombre de su cónyuge o de su pareja o de su hermano con el que vivía dentro de su casa, el incentivo... No, pues si les acabo de contar un caso... el diálogo. Sí, no queremos diálogo, pero les acabo de contar un caso, una mujer en Reñaca Alto, que ella estuvo investigada por haber hecho uso de el arma de su marido, legalmente inscrita, para hacer un tiro al aire, para evitar el escalamiento. O sea, ya había escalado, se encontraba dentro del patio una persona que había entrado a la mitad de la noche. Entonces esto no está suficientemente resuelto, hay que ser más claro, porque el problema que tú generas, y ahí yo lo voy a aclarar, es que si la ley no es suficientemente clara en este sentido y tienes este tipo de situaciones judiciales, la lógica, veo yo, es que, bueno, si yo vivo en mi casa con mis 2 hermanos, con mi papá, todos tenemos que tener un arma inscrita a nuestro nombre para poder usarla. Es que es absurdo. ¿Te das cuenta que es absurdo? Entonces, ni yo ni ustedes queremos eso. Yo no quiero que esa sea la lógica. O sea, si es que hay un arma inscrita en la casa, compadre, con eso debiese ser suficiente. Pero, no, porque porte ilegal de arma, entonces, te vas investigado por esa otra vía. Si eso no se resuelve. Eso no resuelve el caso. Y por lo demás, tampoco me interesa particularmente resolverle la vida a quienes tienen armas ilegalmente. A mí me interesa defender al que ha hecho todo el proceso, que ha actuado conforme a la ley, que ha adquirido legalmente un arma, ha hecho todo el trámite, y hoy día quiere usar esa arma precisamente para el fin por el cual la ha adquirido, que es un fin de legítima defensa. Lo otro era el 3 letra K, que ya lo mencioné, establece claramente que las armas transformadas y modificadas están prohibidas. Y eso principalmente, presidente, pero en el fondo lo que quiero señalar es que un problema que quizás visto desde la teoría, desde la academia, puede considerarse que está completamente resuelto a nivel de legislación. Los casos prácticos nos demuestran que no está resuelto y que, bueno, como toda propuesta de proyecto de ley en el fondo que se discute en general, después la discusión en particular son completamente ajustables, modificables.
En ese sentido no hay ningún inconveniente, y yo la única invitación que le hago a los colegas es que entremos al detalle de este proyecto de ley y no impidamos su discusión cuando estamos viendo que hay casos muy reales, muy dramáticos y con muchos perjuicios para distintas personas en nuestro país que revelan una injusticia en el actuar de los tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Alessandri. Les pido a todos que podamos acotar nuestras intervenciones para que alcancemos a cumplir con la orden del día y votar en general este proyecto. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los invitados, Defensoría, a las policías, a los profesores de Derecho y, por supuesto, a la víctima, don Mario. La pregunta que nos plantea acá el diputado Sánchez con su proyecto es: ¿podríamos legislar mejor para que los particulares se puedan defender con reglas más claras en sus casas? Y yo creo que, hecha esa pregunta a la mesa, todos contestarían que sí. Toda ley es perfectible. ¿Sabían los señores parlamentarios que una cosa es lo que nosotros aprobamos en las leyes y otra es lo que ocurre en la práctica? También la respuesta sería sí, porque nos toca muchas veces en nuestros distritos ver cómo leyes que nosotros nos vanagloriamos aquí por aprobar, finalmente no tienen el efecto práctico deseado. Ya sabemos que está prohibido matar en nuestro país hace muchos años y en las fiestas patrias hubo 37 homicidios. O sea, no basta con legislar. Usted tiene que legislar bien y tiene que legislar de forma clara. Y por eso en el proceso legislativo existen dos tipos de votaciones. Y los nombres son importantes en estos casos. El nombre del primer proceso legislativo se llama votar la idea de legislar. Uno reconoce que hay un problema, recibe proyectos que van a solucionar ese problema y dice, más allá del detalle del proyecto que puede ser perfectible, existe un problema. Hay víctimas como don Mario que terminan presos, hay víctimas que usan el arma del cónyuge y terminan presos. Por lo tanto, el problema está. El proyecto del diputado Sánchez es un punto de partida que lo perfecciona la Cámara en la votación en particular. Y después, a mayor abundamiento, lo perfecciona el Senado. Y después, si al presidente Boric no le gusta, lo puede vetar parcialmente, completo, veto sustitutivo, veto aditivo. Hay un proceso legislativo. Pero yo creo que es importante que la pregunta que nos hagamos los diputados y las diputadas que votamos hoy día es: ¿podríamos legislar para que un dueño de casa en Reñaca Alto o en la región que sea se sienta más tranquilo y sepa cómo defenderse frente a un ladrón, frente a una persona que entra a robar, a violar, a atacar, que sube por un muro, una pandereta? Yo creo que sí. Por eso, presidente, aprovecho de anunciar mi voto a favor en general, entendiendo que hay bastantes falencias en el proyecto, que la han señalado las policías, la ha señalado la Defensoría, la han señalado los profesores. Y nuestra tarea en el segundo proceso legislativo, que no iniciamos todavía, hoy día estamos votando la idea de legislar, en ese segundo proceso vamos a tener que corregirlo quizá en un 100%. Y va a quedar en la historia de la ley que esto lo inició el diputado Sánchez con una idea, con buenas intenciones. El camino al cielo está pavimentado con buenas intenciones, pero muchas veces no se llega. Y poder corregir ese proyecto para que hacerlo efectivo, para que el juez menos criterioso le quede clarito, si esa es nuestra tarea, legislar de forma tan nítidamente clara. Yo pensé que en la ley Naín Retamal, cuando habíamos hablado de la racionalidad del medio empleado, había quedado bastante claro que es cierto, uno se puede defender con lo que tiene cerca. Ese famoso caso en Las Tarrias, donde 20 personas se abalanzan frente a un carabinero, y ese carabinero se va al suelo, usa su arma de servicio y dispara 2 veces. No había proporcionalidad, porque arma de fuego contra una turba de 20. No había pistola en esos 20, pero uno asume que usó un medio racional, la racionalidad del medio empleado. Efectivamente, 20 personas te pueden matar a patadas o te pueden aplastar, lo mismo que un vehículo que te atropella. Pero eso es súper claro en esta mesa. Pero cuando uno llega a los tribunales, no lo toman con tanta claridad. Entonces, eso que iniciamos en la ley Naín Retamal, creo que hay que perfeccionarlo también para los particulares en sus casas. A todos nos puede pasar
que estemos durmiendo con nuestros hijos y entre una persona. A mi sobrino, alcalde de Zapallar, le pasó un caso extremadamente violento. Entraron 7 personas a su casa, lo atacaron violentamente a él y a sus hijos de 8, 6 y 4 años, le pegaron al padre frente a los hijos, y evidentemente que habría servido también en ese caso tener las reglas claras. ¿Cómo me puedo defender? ¿Con qué me puedo defender? Y que ningún juez lo pusiera en duda. Por eso, yo le agradezco al diputado Sánchez por esta idea. Lo critico también en el sentido de que hay que mejorar el proyecto en la segunda etapa, pero en la idea de legislar, presidente, en la idea de legislar, yo no me puedo negar a mejorar las reglas para que gente como Mario se pueda defender de forma más segura, y anuncio mi voto a favor. Muy bien, muchas gracias, diputado Alessandri. Le ofrezco la palabra al diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Mire, las exposiciones que han dado no solo académicos, sino que operadores del sistema, particularmente Carabineros y PDI, dan cuenta que el proyecto de ley, que si bien puede tener muy buena intención, la buena fe se presume además, muy buena intención, no resuelve el problema, sino que lo complejiza mucho más. Yo quiero ser franco, sobre todo en lo que se partió de la propuesta del artículo 3º, la carga de la prueba, que claramente es algo que no tiene asidero ninguno. Yo no soy experto en materia penal, pero 1698 del Código Civil incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquello. A ese nivel queremos llegar en materia penal, y eso no es así. El persecutor es el Ministerio Público, y el defensor incluso puede no hacer nada, absolutamente nada, ni abrir la boca, y va a ser el tribunal quien tenga que resolver una vez que tenga la convicción, más allá de toda duda razonable. ¿Por qué señalo además lo que he planteado? No está mi colega Alessandri, porque si fuera por buena intención, nunca, disculpe, diputado, porque no estaba en la mesa, muchas gracias, estimado diputado, nunca rechazaríamos una idea de legislar, porque uno parte de la buena fe, y que todos y cada uno de los 155 diputados que estamos acá podría presentar un proyecto de ley, y de hecho diariamente se presentan del orden de 20 o 30 proyectos de ley, ¿vale? Decir, ¿a todos les vamos a dar tramitación? Creo que no. Lo que plantea el diputado Sánchez por su intermedio fundante de este proyecto de ley, obviamente es bien intencionado, pero se basa en algo que es consustancial a toda obra o desarrollo humano, el error. Y aquí hay un error de un operador del sistema, como bien lo planteaba la Defensoría Penal Pública, que fue resuelto en definitiva por la Corte, pero que generó un problema sin lugar a dudas. Por eso, ¿por qué me opongo a la idea de legislar? Porque ninguna de las propuestas que se desarrollan o que se proponen soluciona el problema que se plantea. Porque tal como planteó fundando el proyecto, hay que modificar la ley de armas. Oiga, es que el gas pimienta modifica la ley de armas. Ese es el tema, pero la modificación no viene por un cambio al Código Procesal, al Código Penal, que es un sistema que funciona y funciona bien, que hay una presunción, obviamente simplemente legal, no voy a tener una presunción de derecho en materia penal, para poder regular esta materia que ampara la legítima defensa privilegiada. Por eso creo yo que si es necesario, o yendo más allá, si hay un error de la Fiscalía, es algo que hemos discutido 20 veces, ¿quién controla la Fiscalía? ¿Quién controla los órganos autónomos constitucionales? ¿Quién? Es lo mismo que el Poder Judicial. Por eso hay proyectos de ley que esperamos tramitar aquí también, el Consejo de la Magistratura, no solo para designaciones, sino también para el control. Esa es la vía de poder solucionar las problemáticas que aquí se plantean. No modificando la institución de la legítima defensa privilegiada, que tiene una aplicación extendida, a mi juicio, bien desarrollada. Por eso, vuelvo a insistir, yo estoy en contra porque creo que la propuesta que se realiza en este proyecto de ley, que claramente está bien intencionada, no define ni soluciona la problemática que se pretende relevar en esta materia. Así que, por eso, presidente, yo voy a votar en general en contra. Además, si me permito, las intervenciones fueron bien fundadas, la Defensoría también lo planteó. Y si tengo un problema entre un general, un millonario y una persona buena para tomar, efectivamente, siempre entre Craso y Apolo, Baco siempre va a ser el culpable. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Le ofrezco la palabra al diputado Longton. Y luego finaliza. Gracias. Si es que no hay más consultas. Gracias, presidente. Sí, diputado. Presidente, hoy día estamos frente a la mayor crisis de inseguridad en la historia de nuestro país. Y el Estado no está siendo capaz de resguardar la vida de los chilenos. Eso es una realidad.
Y por otro lado, por esa realidad, hoy día estamos teniendo cada vez más familias que legítimamente, familias honestas y pacíficas, quieren resguardar su vida, sobre todo en su hogar. Como le pasó a Mario, que quiso proteger a su familia y a sus hijos, uno de ellos menor de edad. Entonces, presidente, y yo comparto lo que dice el diputado Alessandri por su intermedio, presidente, cuando dice que una cosa es lo que tenemos en el texto legal respecto a la legítima defensa privilegiada, todos los elementos habidos y por haber, que hoy día además, a propósito de la ley Naín Retamal, protegen de mejor forma a nuestras policías y Fuerzas Armadas, proyecto que por lo demás, para salir de este Congreso tuvo que costarle la vida a varios carabineros, presidente, antes de. Y en ese sentido, presidente, claramente que si bien el proyecto no resuelve el problema y que eventualmente hay algunas normas que lo pueden agravar, yo comparto plenamente aquello, sobre todo los elementos de la legítima defensa, que se pretenden incorporar elementos adicionales, incluso con el elemento de las armas, yo sería también crítico. No así con respecto a lo que decía el diputado Sánchez por su intermedio, que hay ciertos elementos que uno podría, por ejemplo, el gas pimienta, legítimamente tenerlo bajo ciertas circunstancias, sobre todo entendiendo hoy día que en la calle tú no cuentas con ningún elemento para proteger tu vida, y los delincuentes sí que tienen elementos para poder quitarle la vida al resto, presidente. Y en ese sentido hay elementos que perfectamente podrían ser mejorados en este proyecto. Y yo me pregunto qué pasa con la situación de Mario, una persona que tenía todos los elementos que comprobaban que había legítima defensa privilegiada, que tenía cámaras incluso. O sea, si no hubiera tenido cámara, lo más probable es que Mario, como dijo, hubiera estado preso hasta el día de hoy. Y a pesar de eso lo dejaron en prisión preventiva. Y después lo dejaron en arresto domiciliario. Con todo el costo que ello significó para Mario, que lo contó acá con mucho detalle. Entonces la pregunta que nos hacemos ¿es suficiente la legítima defensa privilegiada? ¿Qué pasa con las medidas cautelares? ¿Podríamos mejorar los elementos de las medidas cautelares respecto a la parte probatoria que se da en la audiencia donde se solicitan esas medidas cautelares? ¿Podrá ser esa una instancia donde se discuta precisamente aquellos elementos de la legítima defensa privilegiada para que Mario no haya quedado en prisión preventiva? Lo hicimos a propósito del proyecto de ley Naín Retamal. ¿Recuerda, presidente, que teníamos el absurdo de que Carabineros no podía revisar la cajuela de un auto y que nos basábamos en la norma del extintor, que lo discutimos además con el diputado Leiva en aquella ocasión, y que muchas veces era declarado ilegal esa detención, como ocurrió en San Antonio, a propósito de una persona que se le encontró armamento de fuego y drogas? Entonces, ¿se pueden mejorar esos elementos en la ley para que las familias que cada vez están utilizando con mayor frecuencia un arma en sus casas para proteger su vida no queden después presas y los delincuentes libres, presidente? Eso es la pregunta que deberíamos hacernos, porque muchas veces jurisprudencialmente se aplica la ley de forma muy distinta a lo que quisieran los legisladores. Y ejemplos tenemos de sobra, presidente. Y con esto cierro. Y le quiero dar el ejemplo de Ovalle, presidente. A propósito de la medida de la liberación de personas que deberían estar presos por narcotráfico, posesión de armas de fuego, y que resulta por una leguleyada del juez de Ovalle, a propósito de la caución que solicitó para que no quedara en prisión preventiva, para que sustituir la prisión preventiva por la caución, presidente. Hoy día esas personas están libres y no se han encontrado. Por lo tanto, elementos se pueden perfeccionar en la ley, presidente, para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, o por lo menos ocurran con menos frecuencia, presidente. Por lo tanto, en ese sentido, presidente, en general, que es en general el proyecto, es la idea de legislar. ¿Cómo alguien podría estar en contra, presidente, de que no legislemos situaciones como las que vivió Mario? Estamos de acuerdo, hay que mejorar el proyecto sin ninguna duda. Hay que rehacerlo quizás, en su génesis sí, sin ninguna duda. Pero lo que no podemos obviar es que la situación de Mario y tantas personas más necesita ser resuelta, porque cada vez enfrentamos con mayor dificultad, el Estado está enfrentando con mayor dificultad el flagelo de la delincuencia en nuestro país. Eso, presidente, y aprovecho además de solicitarle al auditor, señor Elgueta, que además ha colaborado constantemente en esta comisión a propósito de distintos proyectos de ley. Aprovecho de pasarle el recado de que el sistema STOP, que actualiza semanalmente las cifras de los distintos delitos, no se actualiza desde el 15 de septiembre. Y esa cifra debe actualizarse según ley semanalmente. Eso, gracias, presidente, y le paso el recado, señor auditor. Yo creo que es más importante lo de acá. Sí. Bien, vamos finalizando, nos quedan 10 minutos. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Ilavaca, que en la votación. Bien.
Vamos a iniciar la votación. Quiero informarles sobre un reemplazo que ha llegado a la comisión por parte de la diputada Camila Flores, quien reemplaza en la Comisión de Constitución el diputado José Miguel Castro, que necesito la autorización de la comisión para aceptarlo. Presidente. Perfecto. Diputado Soto. Sí, mire, usted sabe que el reglamento establece que los reemplazos se solicitan al inicio de la comisión. Jamás hemos aceptado un reemplazo en la víspera o en la previa de una votación que puede incidir el resultado. Y eso no lo vamos a hacer un cambio en este momento porque además ensucia el debate y la votación. Así que nos oponemos, presidente. Bueno, solamente lo que corresponde le pido silencio. Lo que corresponde solamente es pedir la autorización de la comisión. Si no está la autorización, evidentemente no procede. ¿Ya? Señor secretario, comenzamos la votación. Gracias, presidente. La votación en general, como usted lo ha dispuesto. Don Jorge Alessandri, a favor. Don Marcos Ilavaca. Presidente, cuesta en discusiones llevar adelante por parte de los diferentes expositores tal cantidad de coincidencia respecto a los problemas jurídicos que nos enfrentaría un proyecto de estas características. Yo creo que todos vamos a solidarizar con la situación que le tocó vivir al señor Soto, porque efectivamente es injusto. Y creo que efectivamente allí el Estado tiene que responder. Ya el TOP se pronunció de manera unánime respecto a la situación, pero claro, existe un daño salvaje que el Estado debe reponer. Pero en ningún caso las normas que propone el proyecto van a ayudar en nada a enfrentar esta situación. Y algunos dicen, no, es que la legítima defensa privilegiada, es que aquí, es que allá. Lo cierto es que cada una de las propuestas que hace el proyecto de ley es un desastre. Es un desastre. Y aquellos que son abogados sabrán de que efectivamente cada uno de los elementos que se están planteando va a traer muchas complicaciones. Algunos decían, no, es que cada una de esas cosas, esos problemitas, los podemos ir mejorando en la parte de discusión en particular. Lo cierto es que lo único que podía llevar adelante, y ahí podríamos hablarlo, dice relación con aquel agregado que además está erróneo, que se le agrega a la primera circunstancia del artículo 4, que nos señala actual e inminente, y ahí podríamos mejorar en algo. Pero que además es insuficiente, porque hoy día la jurisprudencia de nuestros tribunales ha mantenido una posición unánime respecto a esto. Todos los agregados que se plantean aquí son un problema permanente, presidente. Y yo no voy a estar disponible, con mi voto en general, a llevar adelante una reforma de estas características. En contra. En contra, don Marcos Ilavaca. Don Raúl Leiva. En contra, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés. Doña Javiera Morales. Gracias, secretario. Me gustaría fundamentar mi voto. Yo quiero agradecer que a esta comisión que en las últimas sesiones hayamos invitado a distintos académicos y especialistas para que nos instruyeran, porque quiero recordar que queríamos votar esto sin escuchar, sin tener audiencia previa, y la verdad es que creo que acá ha sido muy clarísimo las distintas intervenciones que realizaron de que este proyecto tiene un problema técnico complejo, puede ser muy bien intencionado. Yo creo que todos acá nos sentimos empatía por lo que vivió don Mario, pero esta no es la forma de resolverlo. Yo creo que estamos abiertos siempre a poder mejorar ese tipo de casos, pero acá vemos que esto tiene un riesgo. Esto no solo se trata de un tema técnico que no va a solucionar el problema de don Mario, sino que más bien está generando una verdadera amenaza o puede generar un incentivo para tener problemas mucho más profundos de violencia en nuestra sociedad. Así que por eso voto en contra. En contra, doña Javiera Morales. Doña Maite Orsini. En contra. En contra, doña Maite Orsini. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, quiero lamentar el cambio de criterio que ocurrió acá respecto de los reemplazos. Siempre hemos aceptado reemplazos durante el curso de las comisiones, porque por lo demás uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno la necesidad o la urgencia de que se considere un reemplazo suyo. Esto rompe una regla de buena fe,
que había existido hasta ahora, y lamentablemente cuando esas reglas de buena fe se pierden hacia adelante, porque las confianzas se pasan a llevar. Creo que queda claro cuál va a ser el resultado final aquí en los votos. Yo lo lamento, y lo lamento porque aquí hay un problema real que le está generando un daño a las personas. Tenemos perfectamente claro que Carabineros no logra llegar a todos lados a tiempo, y eso no es por mala voluntad, sino que por una falta de personal, falta de recursos, falta de medios. Y no podemos darle como única solución u opción a una persona que está sufriendo un delito violento por lo demás, tener que quedarse esperando que llegue un carabinero. Esa es la realidad en la que estamos hoy día. Entonces, evidentemente, creo que aquí tenemos un problema. Si no lo vamos a lograr resolver por vía de este proyecto de ley, espero que el esfuerzo se mantenga hacia adelante y podemos lograr un empeño transversal con otras fuerzas políticas, todos quienes entendemos que aquí hay un problema real y que el dolor de quienes sufren la persecución por parte de tribunales por el hecho de defenderse en contra de los delincuentes que reciben más protección que cualquiera de estas personas inocentes que se defienden. Bueno, espero que ese objetivo lo logremos, que ese cambio se logre. Si no es por este proyecto de ley, será por otro, que lo seguiremos presentando. Voto a favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Gracias, señor secretario. Mire, hoy día tenemos que tomar una decisión si aprobamos en general este proyecto de ley que dice como título que modifica la legítima defensa, clarificando una redacción de la norma y tipificando medios de defensa personal. Ese es el proyecto de ley que hoy día tenemos que resolver, si avanza o no avanza, y la verdad que lo primero que uno podría decir es que empatiza completamente con las personas como don Mario Soto y muchas otras que pueden ser víctimas de un sistema judicial que evidentemente comete errores. Comete errores y lo vemos muchas veces, no hay sistema perfecto. Pero todos los que colaboran en el sistema tratan de minimizar lo máximo posible esa ocurrencia. Sin embargo, eso no sucede y siempre hay daño colateral o víctimas del sistema y evidentemente tienen todo el derecho a demandar al Estado si es que ha habido una resolución errónea, tienen derecho a indemnización, que también hemos aprobado en la Constitución. En fin, hay otros elementos para poder resarcirse del daño que han recibido. Y yo lo animo a que lo hagan. Ahora, yo no sé qué le ofreció el diputado Sánchez, por su intermedio presidente, a don Mario Soto como solución acá. Pero claramente este proyecto de ley, que es la propuesta que trae el diputado Sánchez, no tiene ningún sentido. Es una propuesta tan defectuosa que podría multiplicar por miles las situaciones o experiencias que ha vivido don Mario Soto. Se acaba la legítima defensa en nuestro país. Ninguna persona que sea vulnerada en su intimidad en su casa va a poder repeler esa agresión con armas de fuego como lo hace hasta ahora, con una legítima defensa clarificada, como dice este proyecto de ley, porque van a tener que probar exigencias que hoy día no existen y que son prácticamente imposibles de lograr. Va a tener que probar ahora adicionalmente que ha tenido un ánimo de defensa. Y si no logra probar el ánimo de defensa, va a tener que, evidentemente, ser condenado por homicidio. En el caso de Mario Soto, vivió una prisión injusta y fue liberado. Si se aprueba este proyecto de ley tal como viene, cada persona que hace uso de un arma de cualquier tipo ante un asalto en su domicilio, en la calle, y usa e invoca la legítima defensa, va a ser condenado por homicidio. Va a ser condenado por homicidio. Lo dicen todos los expertos, lo dice el Ministerio, lo dice Carabineros, lo dice la PDI, lo dice la Defensoría Penal Pública, lo dice la Academia. Entonces nosotros seríamos los diputados más irresponsables del mundo si nosotros aprobáramos una cosa de este tipo que solo debilita, solo limita la legítima defensa actual. Yo estoy de acuerdo que se pueden mejorar estas instituciones, pero esto lo que hace es retroceder y debilitarlas aún más y hacerla inaplicable, aún en los casos que hoy día se aplica, inaplicable. Entonces, una enorme contribución a la delincuencia, a los derechos de los delincuentes, si se puede hablar de eso, es aprobar este proyecto tal como viene. Por eso, agradeciendo a todos los que han asistido acá, que nos da una visión honesta, bien fundamentada, y han logrado que nuestra legislación no tenga un retroceso que lamentar en el futuro. Yo voto en contra
en general en este proyecto de ley. En contra, don Leonardo Soto, don Raúl Soto, que también ingresó a la sala. Abstención, don Raúl Soto. Don Raúl, abstención. Señor presidente. Bueno, quedando un minuto para el cierre de la sesión, estamos en tiempo de votación, todavía Se puede. solamente quiero señalar que conforme a los argumentos que hemos escuchado hoy día, evidentemente el detalle de este proyecto no representa evidentemente el buen ejercicio legislativo nuestro para poder avanzar en este proyecto con el detalle que está expuesto. Pero entendiendo además el resultado de la votación, que el proyecto se va a la sala con informe negativo, yo voy a votar a favor por lo que representa particularmente la idea que ha planteado el diputado Sánchez. Reitero, entendiendo que el fondo debiera ser modificado prácticamente en su totalidad, creo que la ley siempre tiene que estar al servicio de la gente. Y acá ha quedado claro con el caso del señor Soto, que él tuvo que estar detenido, tuvo que asumir un costo personal, económico, que el Estado no se lo devolvió, nadie se lo devolvió. Y esto se puede evidentemente volver a repetir, por lo tanto tenemos que buscar algún mecanismo para que estos hechos no ocurran. Entonces, claro, quizás nos faltó tiempo aquí para el debate, pero yo preguntaría desde ya, o sea, ¿dónde estuvo la falla? ¿Cómo somos capaces de poder corregir que hechos como lo del señor Soto vuelvan a ocurrir? Por eso yo creo que valoro profundamente lo que el interés que ha puesto el diputado Sánchez para poder avanzar en una propuesta como esta, más bien en la idea, más que en el fondo. Dicho esto, el proyecto se rechaza, ¿no es cierto? Con 4 votos, 4 votos a favor, 5 en contra, una abstención. Va con informe negativo a la sala, pero igualmente corresponde definir un diputado informante. Por orden alfabético. No sé, si la comisión decide otro. Corresponde a la diputada Javiera Morales. Corresponde a la diputada Javiera Morales. Pero se acuerda entonces el diputado Sánchez. Si el proyecto, bueno, ahí la sala va a resolver. Sí, esto es una propuesta que se hace a la sala. Bien, quiero agradecer a nuestras invitadas, a nuestros invitados que acompañaron esta discusión, a nuestros expertos, a la Defensoría Nacional, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, a don Jaime Winter y por supuesto también a don Mario Soto, que nos ha acompañado en esta sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.